tema del que vamos a hablar a continuación, pues de él todos opinamos, incluso nos creemos expertos, aconsejamos. Claro, es que comemos varias veces al día, ¿no? Bueno, lo peor es que además muchas veces intentamos informarnos a través de ese famoso Doctor Google por el que corren tantos bulos y leyendas urbanas y cometemos grandes errores. Por esta razón hoy les invito a que conozcan conmigo una guía que nos promete comer sin riesgos y que nos puede ayudar a evitar los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Este libro se titula Come Seguro, comiendo de todo, está publicado por Planeta y su autora es la nutricionista y tecnóloga de alimentos Beatriz Robles. Beatriz, muy buenos días. Buenos días, Mara. Y muchísimas gracias por madrugar con nosotros aquí en el Gallo que no cesa. Beatriz, es que con Al contrario, un placer, gracias. Beatriz, es que con esto de la alimentación, ¿no? Parece que todos podemos hablar, podemos opinar, somos expertos y que incluso sentamos cátedra, y no es así, ¿verdad? Sí, lo has comentado muy bien. Como todos comemos todos los días y varias veces al día, pensamos que bueno, pues que tenemos las claves de una buena alimentación, las claves de la higiene alimentaria, y realmente no es así. Pero bueno, esto es un fenómeno que vemos que se está dando también en otros muchos campos, que nos perdemos un poco, ya no sabemos cuál es el consejo que vale, cuál es el que no, y quién realmente nos puede echar una mano con determinados temas específicos como es la alimentación. Uh-huh. ¿Y cometemos demasiados errores? ¿Estamos demasiado perdidos en la cocina? ¿O crees que poquito a poquito vamos aprendiendo? También es que los divulgadores, ¿no?, estáis haciendo una gran labor. Pues ahora, con las últimas crisis sanitarias que ha habido, la del año pasado de la listeria y este año, por supuesto, con la COVID-19, sí que es verdad que ha salido a la luz la seguridad alimentaria. Es decir, que los consumidores nos estamos preguntando cómo podemos tener alimentos seguros, si lo que estamos haciendo en casa lo estamos haciendo bien, cómo es posible que los alimentos lleguen al supermercado y sean inocuos para nosotros. Y en realidad es un tema que las administraciones y la industria llevan trabajando muchísimos años, y que precisamente por eso y porque su trabajo ha sido muy bueno nos había pasado absolutamente desapercibido. Pero ahora es cuando, bueno, nos estamos preguntando qué podemos hacer nosotros como último eslabón en la cadena para que no nos transmitan enfermedades los alimentos y para tener una alimentación absolutamente segura. Es este el momento en el que tomamos conciencia. Claro, Beatriz, pero qué difícil, ¿no?, en muchas ocasiones separar el grano de la paja, porque Internet es un océano que tiene muchas bondades, sí, pero que también, pues, en el que corren infinitos bulos y mitos. Es muy complicado, y además esto lo tenemos que tener todo claro. Es un reto en el que ya estamos, el de la desinformación a todos los niveles, no solo alimentaria, sino en muchos otros temas relacionados con la salud, sociales, culturales, políticos. O sea que tenemos que estar preparados. Es verdad que podemos tener algunas claves y algunos filtros que nos ayudan a seleccionar esa información, pero al final no hay nada como tener un pensamiento crítico, un criterio propio, preguntarnos continuamente quién nos da esa información, de dónde nos está llegando. Nada va a poder sustituir este pensamiento crítico, este criterio, este escepticismo de cada uno de nosotros para protegernos frente a la desinformación, que ya vemos que es que realmente está entre nosotros, así que lo vamos a tener que ejercitar. Uh-huh. Come seguro, comiendo de todo, este es el título que nos presenta Beatriz. Lo cierto es que estamos, ¿no?, diríamos casi en el mejor momento, ¿no?, de la seguridad alimentaria, que los alimentos que comemos hoy son más seguros que nunca, aunque haya brotes como el que tú mencionabas anteriormente, puntuales. Por supuesto, o sea, tenemos en este momento la seguridad alimentaria más alta de nuestra historia. Nunca hemos comido tan seguro y, sin embargo, nunca hemos estado tan inseguros frente a las elecciones alimentarias que hacemos. Nunca sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, pero realmente lo que tenemos que saber es que el alimento, en el momento en que nos lo sirven en el operador de la industria alimentaria, es decir, en el supermercado, en el restaurante, ese alimento es seguro. Es verdad que el riesgo cero no existe, y esto tenemos que convivir con un cierto nivel de riesgo, es inevitable, pero que las cosas se hacen bien, y cuando se hacen mal el sistema funciona porque se detecta, esos fallos se detectan, o sea que
es la prueba de que el sistema funciona. Seguramente todavía hay que mejorar muchas cosas, pero desde luego tenemos en la Unión Europea y por extensión en España la seguridad alimentaria más alta del mundo. Qué bueno. Y hablando de brotes y de seguridad alimentaria, con la pandemia de coronavirus, ¿estamos cambiando nuestras prácticas alimentarias o nuestra forma de consumir o de comprar? Pues sí que parece que ha habido un cambio, porque se ve en los hábitos de consumo, en los datos que hemos tenido, sobre todo en la época del confinamiento, durante el estado de alarma, sí que se vio pues claramente que en las primeras semanas, por ejemplo, íbamos más a comprar alimentos básicos, muy básicos, casi con una mentalidad de supervivencia, a por las legumbres, la pasta, esos alimentos que consideramos indispensables, y luego ya cuando cuando vimos que no había desabastecimiento, que en ese sentido no íbamos a tener ningún problema, ya apostamos por unos factores más hedónicos, nos tiramos a los snacks, a las cervezas, a todos estos alimentos que tienen un componente distinto del de nutrirnos puramente. Más el disfrute, ¿no? Y eso es, enfocados al disfrute. Sí que, hombre, es un buen momento, podríamos aprovechar para, ya que estamos dándonos cuenta de la importancia de la salud en nuestras vidas, pues intentar implementar determinados hábitos saludables también relacionados con la alimentación. Por cierto, Beatriz, estos últimos días estáis hablando mucho de la fruta cortada que se vende en los establecimientos. ¿Por qué debemos evitarla? Sí. Bueno, es algo que yo creo que a cualquier técnico en seguridad alimentaria nos ha llamado mucho la atención el ver la fruta en los supermercados ya cortada y expuesta a temperatura ambiente, porque la fruta, aunque normalmente relacionamos las intoxicaciones alimentarias con alimentos de origen animal, las frutas y las verduras también pueden estar contaminados y de hecho lo están en su superficie, a veces con bacterias que nos pueden producir daños como la listeria, Escherichia coli, salmonella, así que los alimentos de origen vegetal también tienen esta contaminación y la tienen en su superficie. En el momento que los cortamos, esos alimentos pierden la protección que les da la cáscara o la piel y los microorganismos pueden pasar al interior, a la parte comestible. Si además los ponemos a temperatura ambiente, tienen las condiciones perfectas para multiplicarse y cuando nos los llevamos a casa ya van con toda una colonia de gérmenes que además luego no van a recibir un tratamiento térmico. Ese alimento nos lo comemos directamente, así que todos los gérmenes van a poder llegar a nuestro sistema digestivo. Ese es el problema. Si se exponen a refrigeración, no hay problema, pero en el momento que se haga cualquier manipulación, como cortar, pelar, trocear, lo que sea, los alimentos de origen vegetal tienen que estar refrigerados. Es que respetar la cadena del frío, ¿no?, es un concepto básico en la cocina y no muchas veces lo cumplimos. Exacto, sí. Lo damos, como lo oímos siempre, igual que el lavado de manos, que nos parece algo tan básico que minimizamos su importancia, y es que realmente son barreras claves, son los puntos en los que podemos actuar para mejorar la seguridad de los alimentos que comemos. El llevar la compra rápido a casa y meter las cosas que necesiten frío en el frigorífico o en el congelador, o no dejar la comida a temperatura ambiente después de cocinarla o cuando estamos comiendo. Eso lo hacemos todos, muchos. Sí, eso lo hacemos todos. Porque casi pensamos lo contrario, que es malo meterla en la nevera tan caliente. Exacto, lo hemos oído siempre. Lo que no podemos hacer es meter la olla directamente del fuego a la nevera, eso está claro que no, pero pasar la comida a envases más pequeños, que podamos además cerrar para tener perfectamente envueltos y aislados dentro del frigorífico, lo pasamos a envases más pequeños y lo metemos en el frigo, separándolo de la comida que tenemos ya en el frigo, para que esa comida que ya estaba dentro no se caliente. Esa sería la pauta. Y si nos parece que no podemos hacerlo así, que nos parece demasiado violento hacerlo así, nos da un poco de yuyu, bueno, pues lo que podemos hacer es dejarlo a temperar, pero un poco, no
horas y horas, sino como mucho 1 hora en estos meses cálidos, y podíamos extenderlo hasta 2 en los meses de invierno, pero nada de dejar la comida ahí toda la tarde y ya me acuerdo a media tarde y la meto en el frigorífico, porque eso sí que es verdaderamente peligroso. Y Beatriz, en esos tiempos de geles hidroalcohólicos, de desinfectantes, de lejías, tú también pones el acento en tu libro en los estropajos y en las bayetas, ¿no? ¿De verdad que hay que cambiarlos una vez a la semana? Sí, esa es la recomendación que se nos hace cuando se han hecho estudios científicos muy serios, muy rigurosos sobre los microorganismos que hay en nuestro hogar y en nuestros estropajos y en bayetas. Tenemos que tener en cuenta que los estropajos tienen una estructura muy porosa, esponjosa, con lo cual es profunda, que además están húmedos, que tienen restos de alimentos, están a temperatura ambiente, así que se dan las condiciones también perfectas para que crezcan los microorganismos. En las bayetas, un poco más o menos lo mismo. ¿Quién no ha tocado esa bayeta viscosa y repelentuzca? Que da muchos quitos, sí. Sí, pues ahí, cuando la bayeta está viscosa ya, es que nos hemos pasado bastante de la fecha que tendríamos que haber, en la que la tendríamos que haber tirado, porque esa viscosidad es un biofilm. Un biofilm no es más que una agrupación de cientos de miles de bacterias recubiertas con una capa que generan ellas mismas para protegerse precisamente de los desinfectantes, de nuestros sistemas de limpieza, y encima las vamos esparciendo por todas partes. Así que ahí ya no hay nada que hacer con esa bayeta y tendríamos desde luego que tirarla. Pero es que no hay que llegar a ese punto, es que tendríamos que tirarlos cada semana, los estropajos y las bayetas, y si no, desinfectarlos en agua con lejía durante 10 minutos o hervirlos durante 5 minutos. Esas serían no hace falta tener la bayeta toda la noche con lejía, pero que en 10 minutitos ya la salvamos, ¿no? Sí, pero nunca vamos a conseguir una desinfección perfecta, ¿eh? O sea que la mejor pauta, tirarlos, cambiarlos una vez a la semana y si no, bueno, pues al menos desinfectar. Bueno, pues Beatriz Robles, Come Seguro, Comiendo de Todo, publicado por Planeta. Muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros hoy y haberse estrenado. Mara. Has estrenado la temporada de verano con nosotros, así que muchísimas gracias. Bueno, mejor todavía. Muchísimas gracias a vosotros y de verdad encantada de estar aquí. Un besazo, hasta luego.